Bien, buenas tardes. Vamos a abordar en este video, en el que no me extenderé mucho en el tiempo, el desarrollo del último de los principios interpretativos, que es el principio pro persona humana o pro homine. Ya está el material en PEDCO en relación a el sistema de protección de derechos humanos. Les subí la bibliografía y les voy a hacer un cuadro sobre los distintos sistemas de protección internacional de derechos humanos que tenemos, ¿sí? Bien, en relación a este principio pro persona humana o pro homine, son sinónimos, es lo mismo. A mí me gusta más denominarlo pro persona humana porque homine significa hombre, con lo cual no es una definición inclusiva acorde con el desarrollo y evolución de los derechos humanos. Dijimos en los videos anteriores que Rosati solamente aborda los tres principios interpretativos que emergen del derecho constitucional. Como vimos, el principio de legalidad o juridicidad, el principio de igualdad y el principio de razonabilidad, al que hay que añadir este principio pro persona humana, ya que tiene su génesis con la evolución y consolidación de los derechos humanos, que en nuestro país, como sabemos, adquirieron jerarquía constitucional en alguno de sus tratados en virtud del artículo 75, inciso 22, y conformando hoy en día nuestro bloque de constitucionalidad. Bien, ¿cómo se define este principio pro persona humana? Es un principio, dijimos, interpretativo o una pauta hermenéutica para la aplicación e interpretación de los derechos humanos. ¿Qué significa? Que el intérprete debe acudir a la norma o a la interpretación más amplia cuando se trata de reconocer la vigencia de los derechos, o, en su defecto, a la interpretación más restrictiva cuando se trata de establecer restricciones permanentes o suspensiones extraordinarias a la vigencia de los derechos humanos fundamentales. Esa es la interpretación. ¿Qué significa? Que en caso de duda hay que estar a la norma que sea más favorable al desarrollo y a la evolución de la persona humana. Sería algo así como equiparar el indubio pro reo o el indubio pro trabajador o el indubio pro consumidor. Sería lo mismo. Aplicar la norma que sea más favorable a la persona humana. Este principio conlleva, va de la mano a otros principios que tienen que ver con el desarrollo y evolución de los derechos humanos, y los vamos a mencionar. Por un lado, este principio pro civitas o pro persona, que es lo que les comentaba recién, que en caso de duda siempre hay que estar a la norma que reconozca más derechos para la persona. El segundo de estas reglas, la segunda regla que va de la mano con este principio pro persona, es la progresividad. Señala Vidar Campos que los derechos humanos están en constante evolución a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1948, con lo cual los derechos humanos no están hechos de una vez y para siempre, están en constante evolución. Bien, la tercera de las reglas, la retroalimentación entre el derecho interno y el derecho internacional. Acá tenemos en que el intérprete debe acudir a la norma que conceda una mayor protección a la persona humana sin efectuar distinción si esa norma proviene del derecho nacional o si proviene del derecho internacional. Es indistinto. Ninguna va a tener preeminencia sobre la otra, sino que en la aplicación para la resolución del caso se debe acudir a la norma que conceda una interpretación más favorable al desarrollo de la persona humana.
Bien, luego tenemos el principio de indivisibilidad. Debemos entender justamente todo lo vinculado con los derechos humanos dentro de un sistema, con lo cual no es conveniente realizar distinciones del tipo de tal derecho es de naturaleza civil o de naturaleza social. No es importante efectuar aquella distinción, sino que por el contrario, justamente todas las clases de los derechos humanos son plenamente operativos y no requieren ningún tipo de reglamentación. Esto tiene que ver con la regla siguiente, que es la regla de la eficacia directa o el efecto útil en la aplicación de los derechos humanos. Tiene que ver con que la defectuosa o falta de regulación en cierta materia no debe ser óbice para impedir la aplicación del derecho humano. Tenemos también la interpretación teleológica o finalista, que tiene que ver con que la interpretación de los derechos humanos debe basarse en efectuar justamente la protección más efectiva de los derechos. Y por último, y que va de la mano con la primera de las enunciaciones, tiene que ver con que las normas que restrinjan o limiten la vigencia de los derechos humanos deben ser interpretadas, a contrario sensu, restrictivamente. Bien, otros criterios relacionados con este principio pro persona tienen que ver con el principio de no discriminación y con el principio de la interpretación teleológica de los tratados conforme el objeto y fin de los mismos. Bien, esto muy sencillo es todo lo relativo a el principio pro persona, con lo cual resta efectuar este cuadro del que les he hablado anteriormente, así que hoy o mañana sin falta les subo ese archivo que tengo que armar. Bueno, con esto finalizamos el desarrollo de la unidad 14 y dejé ya habilitada el foro de consultas por si tienen algún tipo de inquietud. Hasta luego, gracias.